30 minutos después de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. La música de Miguel Mateos en este tramo de la mañana, en este conocido Perdiendo el Control. Vamos a ir con la información a lo que tiene que ver con nivel regional. Venimos charlando con diferentes actores políticos, tanto concejales como intendentes de otras localidades, no solamente de aquí, de la localidad de Funes. Obviamente porque todo tiene influencia en la región. Nos vamos a ir a la localidad de Pérez. No nos vamos a ir, sino que vamos a quedarnos aquí en el estudio porque está con nosotros el concejal de la localidad de Pérez, Federico Joliet, quien le voy a dar la bienvenida. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias y bueno, un placer poder estar con ustedes. Muy agradecido por la invitación. No, por favor, agradecido a nosotros que hayas estado aquí. Bueno, también hablar un poco de lo que tiene que ver con la... Nosotros decimos siempre, o bueno, por lo menos Noemí hace referencia a que si Rosario estornuda, nosotros nos referimos acá. Porque es así, estamos muy cerca a todas las localidades, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que en eso obviamente sabemos que Rosario es una ciudad grande, importante, que de alguna manera es la propulsora de proyectos importantes de la región. Pero bueno, en ese sentido también está muy bueno, tanto Funes como Pérez, que son Soldini, que son ciudades de alguna manera más aledañas, que siempre haya contacto entre vecinos, a nivel dirigencial, a nivel político, porque bueno, creo que en estas cuestiones no solamente dependemos muchas veces de nosotros de Rosario, sino que además políticamente, si muchas veces las ciudades más chicas podemos hacer estrategias en conjunto para que de alguna manera que el monstruo de Rosario no nos lleve por delante, también claro. Es importante, ¿no? Actualmente la localidad de Pérez comparte algo con la localidad de Rosario, transporte, ¿cómo se están manejando? Sí, el tema de transporte, bueno, creo que pasa lo mismo acá en Funes también, donde siempre eso no solamente dependés de Rosario, sino que además la Secretaría de Transporte, el ente de movilidad, donde es una de las grandes falencias que tienen en Funes y nosotros tenemos en Rosario, porque siempre se adjudican a distintas empresas donde los poderes ejecutivos o legislativos como Funes o Pérez no tienen muchas veces el poder de decisión para poder decidir qué empresa entra o qué empresa no para prestar el servicio. Y generalmente a nosotros, como son municipios más chicos y por sobre todo los usuarios de los servicios públicos, generalmente vamos con quejas porque los servicios no funcionan como corresponde y poder de decisión sobre realmente las empresas que llevan adelante este tipo de actividad es muy difícil también llegar porque claro. Depende muchísimamente de Rosario, ¿no es cierto? En estas actividades que ustedes están realizando en la localidad de Pérez tiene también que ver un poco con la conexión y la movilidad de la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay una de las grandes materias pendientes que entre Funes y Pérez tenemos es la inexistente o prácticamente nula conectividad entre lo que es la ciudad de Pérez y Funes. Nosotros pensar que para venir de Pérez a Funes o Funes hacia Pérez, la mayoría trata de dar la vuelta por circunvalación o la O12, teniendo un camino interno de lo que se llama el camino de la represa, que es intransitable, que es imposible. Y ustedes no se dan cuenta la cantidad de gente que transita de Pérez hacia Funes o de Funes hacia Rosario, hacia Pérez. Entonces, bueno, nosotros hace tiempo que venimos gestionando, no solamente con los distintos gobiernos, sino incluso con empresarios, con la Cámara Empresarial de acá, también. ¿Por qué? Porque creo que les beneficia a todos el poder estar conectados. Lo que en 5 minutos o 7 minutos podríamos estar, la realidad claro. Es que muchas veces termina 30-35 minutos. Claro. Y el que viene en auto, y si venís en colectivo, te tenés que tomar 2 líneas de colectivo. Entonces, bueno, eso te implica 2 horas que el acceso de Funes hacia Pérez o Pérez hacia Funes, cuando en realidad somos un distrito que estamos limítrofe y tendría que ser de una cuadra que pasemos de un lado para el otro. Además, la falta de seguridad. Totalmente. Esa zona es muy embromada y de esto estoy hablando de años atrás, que tuve que ir a cubrir la construcción de la represa y había ido por allí y un compañero que hacía policiales me dijo, ¿y por dónde fuiste? Y cuando le dije, me dijo, nunca más. Totalmente. Nunca más vayas por ahí. La verdad que bueno, que no es un camino muy transitado, es cierto,
y ante la poca transitabilidad, obviamente la inseguridad reina en esos lugares. Tuvimos el último caso famoso hace 2 años cuando una ex gobernadora de Tierra del Fuego, creo que iba de Pérez hacia Funes y también a su vuelta, también salió por todas las noticias nacionales porque era una ex gobernadora. Sí, claro. Pero la realidad que eso ocurre a diario, bien como dicen, y bueno, no sale en la noticia porque también tenemos otro conflicto de competencia. Cuando de alguna manera hay una denuncia ahí de un hecho ilícito, de una inseguridad, existe el conflicto de competencia si hacemos la denuncia en Funes, si hacemos la denuncia en Pérez. Muchas veces las comisarías, con razón, muchas veces lo mandan al otro distrito. Entonces generalmente el ciudadano común no se entera, termina siendo rehén de la inseguridad y por ende ni siquiera se terminan haciendo las denuncias. ¿Y por qué? ¿Les dan algún motivo por el cual no hacer como corresponde esta unión física entre Pérez y Funes? Mirá, yo creo que a partir del último año empezaron a ver esos famosos proyectos metropolitanos donde también Rosario está incluido y bueno, hay una pequeña esperanza que obviamente, haciendo la salvedad que la situación económica hoy a nivel provincial y nacional estamos bastante complicados. Lo que nosotros vemos como alentador, que por lo menos ya empecé a figurar en proyectos que empiecen a figurar como planes a futuro, porque por lo pronto si nosotros lo dejamos asentado las bases en alguna normativa, bueno, por lo menos esto nos da esperanza de que en algún momento se haga. Y para mí es fundamental, es clave eso. No solamente para el ciudadano común, el ciudadano de Funes lleva todos sus días, sus residuos también a la localidad de Pérez y la realidad es que el camino es intransitable, los días de lluvia no puede pasar, no sé dónde lo dispone Funes. Entonces, digo, para hasta el propio servicio, creo. Exactamente, el propio servicio de público de Funes se ve afectado. Así que, bueno, estas son un poco los grandes fundamentos de que tenemos que ser más hermanos y creo que la conectividad entre Pérez y Funes puede ayudar a todo eso. Claro que sí, claro que sí. Exactamente. ¿Qué pasó con aquella famosa curva de la muerte? ¿Aquello se solucionó y cómo en todo caso? Mirá. Porque lamentablemente eran noticia por eso. Sí. Y a lo mejor había cosas muy buenas haciéndose en Pérez, pero sí, en los medios salía nada más que cuando un tren se llevaba a alguien puesto. La verdad que sí. Mirá, yo creo que la curva no es, que el nombre que tiene no es por casualidad. Claro. Realmente es una curva que es a 90 grados. Sí, la conozco, sí. La realidad es que es bravísima. Los hechos, los siniestros viales lo han demostrado. Generalmente lo que se busca es mayor iluminación, que haya mayor cartelería, que haya mayor prevención, pero bueno, la realidad es que muchas veces con eso ni siquiera alcanza. Los hechos en este momento han disminuido de manera notable. Tuvimos hace poquito el aniversario de la tragedia Monticas, también en la misma ruta, en el mismo lugar, pero por suerte no tuvo nada que ver lo que es la curva de la muerte, sino fue por una cuestión de neumático de la empresa. Pero sí, nosotros siempre, el vecino de Pérez cuando suenan los bomberos y que suenan a cada rato, más de una vez no dicen hay un incendio, donde hay un accidente, claro. Y generalmente todos apuntan a la curva de la muerte. Ahora, ¿cómo ven ser ustedes en algunos casos, en la mayoría de los casos para localidades de la región, depositarios de la basura de la región? Sí, lo pensé recién, ¿no? Porque... Mirá, la realidad es que bueno, estas son las grandes cosas que no es lindo y que muchas veces no dan las soluciones definitivas. Durante muchísimos años en las viviendas de Pérez, el ciudadano común no podía respirar de los olores nauseabundos. Claro. Habían empezado a traer de fábricas industriales, de frigoríficos, todo lo que son los residuos líquidos. Empezaron a traer todos los residuos cloacales de distintas localidades. Y bueno, obviamente esto no solamente afectaba al ambiente, sino a la salud y calidad de vida de todos los vecinos. Una preocupación que data de varios años. Se hicieron distintos reclamos, incluso se han judicializado y han tenido sus frutos en algunas cuestiones, porque todo lo que es el tema de residuos cloacales e industriales líquidos, la planta ha cerrado, a pesar de que muchísimos años todos los gobiernos
el propio propietario de la empresa le echaban la culpa a un feedlot, a una otra empresa, Sí. pero la realidad es que era eso. Una vez que terminaron de hacer todo eso depósito de líquidos, se mejoró muchísimo. Con esto no te digo que el problema está ni solucionado ni lo quiero minimizar, porque bueno, también hoy viene toda la basura de la región a Pérez y es un tema también a tratar y mejorar. Pero me parece que la calidad de vida en su momento se vivía de manera terrorífica. ¿Tiene que ver con los ingresos económicos que genera esto en Pérez? Sí, ninguna duda. A ver, yo siempre digo que por ahí hay que preguntarle también al vecino de Puerto San Martín, hay que preguntarle al vecino de San Lorenzo. Obviamente son municipios fuertes económicamente por la cantidad de industrias. Pero bueno, también esto desde la parte política o ciudadana también uno tiene que pensar en qué ciudad queremos vivir. Claro. ¿De qué te sirve tener un municipio millonario cuando por ahí tenés a los 30, 40 o un hijo tuyo de 8 años con una pelota en el estómago o en alguna parte del cuerpo que puede llegar a ser un tumor producto de la contaminación industrial de las empresas? Claro. Entonces, bueno, esto es un poco también lo que a mí desde mi lugar políticamente trato de incidir. Yo creo que me gustaría vivir en una ciudad amigable, que sea medioambientalmente responsable, y bueno, obviamente sabemos que empresas son más contaminantes, pero también velar por el control de ellas para que hagan las cosas como corresponde. ¿Hoy qué signo político gobierna el Departamento Ejecutivo Municipal? Lo gobierna el peronismo. Peronismo. Sí. ¿Cuántos concejales tiene Pérez? Son 6 concejales. Sí, son 6 concejales. Bueno, yo soy uno de los integrantes. Y bueno, de un poco mi función asumí en el diciembre del 2017. Llevo 2 años y 3 meses en funciones. Y bueno, creo que uno entró en la política hace poco, de hace poco tiempo. Y hace escaso 2 años y medio que puedo y tengo la posibilidad de ejercer la función pública, lo cual, bueno, hay un montón de proyectos que uno tiene intención de llevar adelante para esto, para poner un poquito de arena, un granito de arena en la ciudad y que empecemos a tomar medidas más responsables en cuanto incida a la sociedad y a la comunidad toda de la ciudad de Pérez. Hoy se habla mucho también y esta pregunta siempre está en los cuestionarios, ¿cómo es la situación económica del Estado municipal? Mirá, la realidad es que nosotros estamos viendo que la situación es bastante preocupante. No solamente por una cuestión municipal, sino lo provincial, lo nacional. Obviamente la crisis es innegable. Y bueno, obviamente por ahí uno trata de poner paliativos, pero las cuestiones de fondo son graves. Y yo siempre tuve la esperanza de que por ahí había cambio de gobierno, que las vacaciones por ahí no se iba a reactivar. Bueno, esperábamos que marzo empiece a haber algún tipo de novedad buena y alentadora y esperanzadora. Bueno, obviamente hay cuestiones que también hay que tenerlas en cuenta, que esta crisis no solamente nacional, sino además una crisis internacional, que encima ahora con todos los problemas que hoy están saliendo en todos los diarios, que el coronavirus, que la pandemia, que la baja del petróleo, bueno, yo creo que todas estas cuestiones también afectan, no solamente... Sí, van a golpear la economía sin duda. A todos. Y en esto, siendo respetuoso de donde vivo, creo que en Pérez hay que tener también un poquito más de atención, porque bueno, es una ciudad industrial, una ciudad trabajadora, donde estas cosas golpean en las casas nuestras desde el primer día, donde por ahí en otros lugares llegan más tarde los efectos colaterales. Y bueno, y uno lo siente. Y bueno, y por eso es un poco también nuestra preocupación de lo que estamos viviendo nosotros en nuestra ciudad. La posibilidad de trabajo en Pérez para, por ejemplo, para la gente que tenga a lo mejor un estudio y está pensando en una salida laboral, ¿se tiene que ir a Rosario? Mirá, a ver, yo creo que así como digo que están haciendo cosas buenas en Pérez, también de manera concreta digo que hace 3 años terminó de cerrar lo que eran los talleres de Pérez, los talleres ferroviarios famosos. de Pérez, famosos, donde Pérez creció al lado de esos talleres, donde todos nuestros antecesores a nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres,
de toda la familia de Pérez, siempre hay alguien que tuvo algo que ver con los talleres y con el ferrocarril. Y bueno, para nosotros eso fue un golpe muy fuerte, porque de alguna manera fueron cerrando y dejando vacante distintos puestos de trabajo, y de a poquito la fueron vaciando la empresa, con la posibilidad de que tuvimos con éxito de que en diciembre del 2018 se logró la expropiación del predio, y obviamente eso salió a nivel provincial, una ley donde para nosotros es importantísimo, porque la idea es recuperar las fuentes de trabajo. Yo digo que con el cierre de esta planta no solamente a nosotros perdimos fuentes de trabajo, sino que además hay personas que trabajan desde esa empresa hace 30, 35 años de antigüedad, con 55 o 60 años de vida, donde son jóvenes para jubilarse, pero son viejos también para entrar a otro lugar. Claro. Y bueno, y esta es la cuestión de que no solamente se han perdido fuentes de trabajo, sino que de alguna manera la economía también de Pérez ha sufrido sus efectos. Yo digo que no solamente ha sufrido económicamente, sino que estas personas que muchas veces eran capacitadores de la gente nueva que venía entrando, esa mano de obra calificada hoy, en la medida que no se reactive esta empresa, también los que vengan el día de mañana no van a conocer de la materia, porque a ver, uno lo dice también desde la posibilidad que tuvo de estudiar. Una cosa es el estudio y otra cosa es la práctica de todo el estudio de la profesión, y la realidad es que hoy esta mano de obra calificada, en la medida que no la pongamos en práctica, van a pasar años y años y no sé si la vamos a poder recuperar en algún momento. Bueno, realmente hoy la realidad, como vos bien decías, no solamente es en una localidad, sino que económicamente es en la provincia, en la nación, y bueno, y también hay fondos que vienen de esos dos estados gubernamentales que no se saben en cómo van a llegar, de qué manera. Y estas enfermedades que hoy están saliendo, estamos hablando del dengue, estamos hablando de la pandemia, también complican esto un poco, ¿no? Ninguna duda. Bueno, la realidad es que incluso yo, obviamente, el coronavirus y esta pandemia nos afecta a todos, pero también a mí en Pérez me preocupa muchísimo que incluso desde los gobiernos en general muchas veces se minimizan o no le dan la atención que correspondería, pero nosotros, una vez más en estos días, habíamos sufrido todo lo que es un caso de fiebre hemorrágica argentina, el dengue, y bueno, yo creo que en algún momento, y hasta lo digo como papá, hoy hasta me preocupa más el dengue que la propia que el coronavirus. Entonces, bueno, todo esto sí es cierto, se necesitan campañas, se necesita visibilización de la problemática de manera preventiva, obviamente, para tratar de prevenir cualquier tipo de enfermedad. Y bueno, y eso también hace falta recursos, hace falta de alguna manera no solamente recursos, sino que desde el Estado se ponga toda la maquinaria operativa humana calificada, profesional, para llegar casa por casa o por todos los medios a que realmente la gente se cuide y se proteja. Hoy el Consejo Deliberante de la localidad de Pérez, ¿cómo está trabajando? ¿Cuántos son los bloques que tiene el Consejo dentro? Mirá, estuvimos hace 15 días, se dio el inicio de las sesiones ordinarias. El lunes pasado tuvimos la primera sesión, ayer tuvimos trabajo de comisión y bueno, está dividido el Consejo, hay 4 bloques, de los cuales, bueno, la idea es siempre trabajar de manera conjunta. Hay proyectos que siempre ameritan algún tipo de más premura en sacarlos. Creo que hay otros proyectos que no necesitan demasiado estudio y son fundamentalmente rápidos y necesarios sacarlo. Por ejemplo, la semana pasada cuando yo presenté fue un poco esto, preveniendo que se haga un plan y programa de concientización, educación e implementación de políticas de salud llegada al vecino, pero de manera rapidísima y urgente por lo que estábamos viviendo. Y obviamente son proyectos que nadie se opone porque saben. Y después, por otro lado, estamos analizando todo lo que es el tema de, por ejemplo, de la reforma del reglamento interno del Consejo, que creo que es algo sumamente importante, pero que necesita mayor estudio, que necesita de alguna manera es el cuerpo humano del Consejo en su funcionamiento, por lo cual tampoco tiene que salir de un día para el otro, porque necesita unos días más de estudio, de capacitación, de consensos. Y bueno, yo creo que este es un poco cómo funciona el Consejo de Pérez. ¿Qué hay en ese cambio de reglamento? Eso es interesante, bueno, porque por lo menos no lo he escuchado hace mucho tiempo en algunas entrevistas que he hecho. Mira, como todo, a ver,
el año pasado se estuvo debatiendo en la provincia todo lo que es la reforma de la Constitución Nacional, porque es una de las más viejas del país. Y bueno, yo digo que está bueno la reforma porque hay que ir actualizándolo. Este reglamento nuevo presentado tiene algunas cosas innovadoras, pero también mucho no se puede reformar. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, nuestra Ley Orgánica de Municipalidades también sigue siendo vieja en algunas cuestiones, y parte del reglamento interno tiene el 70-80% de lo que es la parte de las leyes que son viejas, por lo cual en la medida que tampoco se actualice a nivel provincial las distintas leyes, nosotros mucho del reglamento no lo podemos modificar. No obstante eso, todas las ideas que sean innovadoras, es lo que yo pretendo también, de que haya mayor acceso a la información pública, mayor participación ciudadana, mayor transparencia, bueno, bienvenido sea, porque hay que implementar y son nuevos cambios. Claro. Hay lugares en Pérez, tal vez te extrañe esto que te voy a preguntar. Sí. Hay lugares en Pérez donde la gente de Rosario o de Funes, está bien, no tenemos la conexión directa, puedan ir a pasar un fin de semana o un día o un domingo, considerando, bueno, vivo en un departamento, por ejemplo, en el centro, bueno, me voy a tomar aire a Pérez. Sí. Como hacen con otras localidades. Tal cual. Mirá, yo en esto venía recién con una amiga, con una compañera en el auto charlando, y siento una envidia sana, siento un malestar de corazón, de que muchas veces digo, qué lindo que lo veía Funes y todavía nuestro Pérez no hace falta tanto. Obviamente uno lo quiere, ama el lugar donde vive, pero bueno, también en esto hay que ser realista. A Pérez nos falta muchísimo todavía. Sí, desde hace 2 años se le ha intentado dar un marco más turístico, claro, de crear ámbitos de alguna manera que la gente pueda ir, pero bueno, por ahí uno ve las localidades más alejadas, vecinas y más alejadas, desde Soldini, Zavalla, Funes, y la realidad que a nosotros nos falta mucho todavía, nos falta mucho. Tal vez eso hace que le falte visibilidad. Totalmente, bueno, pero en esto, por eso a veces salir de Pérez a uno también le construye su propio pensamiento, su propia imagen. Y un poco lo que usted me decía, yo tengo la imagen de Pérez ante cada accidente o la ruta de la muerte. Yo deseo y amo mi ciudad, y ojalá que empecemos a hacer el día de mañana, claro, famosos, pero por cosas lindas y cosas buenas, que bueno, que de alguna manera saquen el protagonismo y la relevancia de la ciudad por estas cuestiones, y no por las cosas malas, por los accidentes, la cura de la muerte. Esto es lo que uno añora, trabaja para eso, y bueno, de alguna manera, a ver, siendo optimista también, uno está trabajando bastante lo que es el tema de la discapacidad a través de una fundación y una persona que tiene baja visión. Tuve la posibilidad de conectar a lo que es el Club Mitre de Pérez, que es un club por excelencia, y la fundación para hacer todo lo que es el golf adaptado para chicos disminuidos visuales o con problemas de ceguera. La realidad que fue la primera escuela para ciegos de golf del país, donde obviamente, en esto lo quiero contar como noticia, se hacía en otros países del mundo, pero no en Argentina. Y bueno, obviamente se tuvo el acompañamiento no solamente del Club Mitre de Pérez, que es un poco también el que lleva adelante todo esto por ser el club. Claro. Y bueno, a ver, ojalá que de este tipo de clases y de hechos se puedan llevar adelante, y que en Pérez se empiece a ver noticias lindas y placenteras como uno pretende. Pero además, tener la posibilidad o alguien que pueda contar qué pasa en Pérez, porque te digo, yo nací en Rosario, pero para mí Pérez era un pueblito allá que no pasaba nada. ¿Te das cuenta? Pero porque nadie nos contaba qué pasaba ahí, más que había pasado el tren y se produjo un accidente. Totalmente. Hace bueno, falta que las noticias, alguien que desde prensa, desde Pérez, la haga conocer. Totalmente. Porque me terminás de hablar del Club Mitre, ¿y sabes cuánto hace que no escucho hablar del Club Mitre? Sí. A pesar que alguna vez, hace medio siglo, he ido a jugar al básquet allí. Sí. O sea, ¿te das cuenta? De pronto lo que hace falta es difusión. Totalmente. Yo creo que eso es una por ahí gran falencia, empezar también a resaltar las cosas lindas y buenas. Y bueno, y esto por eso yo también estoy muy agradecido a ustedes,
de que me den la oportunidad de venir acá, de alguna manera compartir esta mañana también con ustedes, pero no dejo de compartir con la audiencia que tienen ustedes, que son vecinos de Funes, son vecinos nuestros en definitiva, y que bueno, que de alguna manera podamos compartir las experiencias de cada uno, me parece que es importantísimo. Y que aparte obviamente unen mucho las ciudades. Nosotros tenemos el camino clásico de tierra que une muy cerquita a la localidad de Pérez, estamos aquí nomás. Totalmente, y bueno, yo también le reconozco que por ahí vengo a Funes a un evento. Por ejemplo, el año pasado estuve acompañando a un chico que se llama Marcelo Niato Mesa, que hace ciclismo adaptado, cuando hicieron una actividad acá, donde yo me fui maravillado, la cantidad de ciclistas que había. La verdad que la vi un domingo a la mañana a la municipalidad de Funes trabajando, y bueno, obviamente que era una ONG que no recuerdo el nombre, Los Pececitos me parece que era. Sí. Pero bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Ver tanta gente en otras localidades, bueno, yo digo la verdad, qué orgullo que Funes tenga la posibilidad de que venga tanta gente de afuera, y que bueno, que de alguna manera es reconocido también por los eventos y las cosas lindas que hacen. ¿Se generan actividades culturales en la ciudad de Pérez? Mirá, hay un cambio de la cuestión cultural. Obviamente, para apoyar a la cultura también tiene que haber recursos. Claro. Y yo creo que para mí es fundamental que el Poder Ejecutivo Municipal tiene que incidir más en eso. Si hablamos un poco de la inseguridad, pero para mí no solamente se combate con mayores policías, con mayores cámaras, sino falta mayor educación, mayor contención y mayor cultura. Claro. Creo que es la mejor manera de alguna manera también de contener a todos los chicos, que muchos de ellos tienen unas problemáticas gigantes. El otro día tuvimos un problema importante en Pérez, donde había 2 chicos de 9 y 11 años que habían entrado a robar en distintos lugares, y bueno, obviamente me trajo que muchos vecinos estaban enojados porque todos los trataban de delincuentes y querían que meterlos en cana, me decía. Y yo en el fondo entiendo la bronca, entiendo la impotencia de que cuando uno es víctima de la inseguridad quiere matar a cualquiera, pero la realidad es que eso no lo podemos de la clase política permitir, y muchas veces a mí lo que me ha enseñado y me ha hecho poner desde el lugar de esa persona de 9 y 11 años, que muchas veces son problemas que tienen, de que su padre, que su madre. Claro. He escuchado tantas cosas que por eso también digo, hoy la otra mirada es que esos chicos muchas veces terminan siendo víctimas. Entonces el Estado obviamente falla, porque, a ver, no pueden estar chicos de 9 o 11 años delinquiendo y que no haya ningún asistente social, que no esté la Secretaría de Niñez, no, que aparte, no haya... Allí está, como vos decís, ¿no?, la contención en muchos de los niveles, claro, ¿no? las actividades. La cultura sirve para contener muchísimo a los chicos, más allá de la educación que venga de casa, que sí se puede, hasta cuánto hay. Bueno, también tiene que haber un asistente social, tiene que haber un equipo interdisciplinario que debe trabajar en eso. Totalmente. A ver, esto lo comparo también con el tema de que en Pérez es muchísimo y grave por ahí las situaciones que se están viviendo con el tema de lo que es violencia de género. Obviamente la justicia sabemos que en algunas cuestiones no actúa mal, actúa de manera tardía, pero también si del Estado podemos prevenir estas situaciones, cuando la persona es víctima de ese tipo de violencia, tiene un tipo de control y contención, me parece que es mucho más fácil. Y en esto, a ver, el Estado tiene que cumplir un rol importante. ¿Por qué? Porque tiene toda la mecánica, tiene todo el aparato, toda la estructura para poder no solamente acompañar a hacer la denuncia, sino para buscar los mecanismos de contención de esa persona, que en cuanto pueda tener algún tipo de conflicto, que tenga una persona automáticamente esperándola o conteniéndola en ese momento. Hoy los empleados municipales, ¿con cuánto cuenta la planta de empleados municipales Pérez aproximadamente? Aproximadamente, estamos hablando de 1000 empleados. Obviamente está la discusión porque muchos de esos empleados no están de alguna manera en planta permanente. Existe lamentablemente lo que se llama el acto acuerdo, existe los contratos temporarios, pero bueno, de alguna manera en números generales son 1000 los que hoy están trabajando en el municipio de Pérez. ¿Cuántas personas son la población de Pérez?
Somos más de 42.000 habitantes, de los cuales, si vos te fijás en el sistema, de acuerdo al último censo, figura como 29.000. Sí, lo que pero nos la pasa aquí en realidad Funes que no, excede para mí holgadamente los 40 a 45.000 habitantes. ¿Podría llegar la incorporación de un nuevo concejal después del censo? Seguramente, sí, seguramente, porque además por ley lo corresponde. Lo que uno no sabe en definitiva es por qué no se hace el censo tampoco, que no es una cuestión de Pérez, sino que a nivel nacional. esto, Sí, a ver, lo que le ocurriría a Pérez le ocurriría a un montón de localidades. Funes sería Sí, otra, bueno, claro. por ejemplo. Claro. Sí, Está en la misma situación ya Sí. con el Consejo Deliberante. exacto. Con respecto, bueno, al funcionamiento de la ciudad, el tema de los servicios públicos, hoy ¿cómo está la localidad de Pérez? Mirá, hace un rato hablábamos, creo que hay un gran déficit del servicio público de transporte. Es un gran tema a tratar, que no solamente se debe tratar a nivel Pérez, sino, como bien te decía antes, me parece que son los temas que hoy Funes y Pérez tienen que estar muchísimo más en contacto y trabajando de manera mancomunada, junto con el municipio de Rosario, la provincia, para que realmente se pueda restablecer el servicio. Nosotros obviamente desde Pérez, de que ustedes están teniendo más fuerza políticamente para que también se reactiven los trenes ferroviarios, porque eso también Sí, a nivel claro. transporte público podría ayudar muchísimo a descontracturar no solamente las rutas que obviamente generalmente están cargadas, sino Sí. que además termina siendo un medio ecológico más económico y más sustentable. Entonces, bueno, yo siempre digo que mi papá, cuando en Pérez él era joven, había escuela primaria en Pérez, pero la secundaria había que ir a Rosario. Claro. Y él me lo dice orgullosamente. Yo a Rosario me iba a la escuela en tren. Ujú. Y bueno, ha pasado el tiempo y ha desaparecido el tren. Y creo que es una vía, la vía férrea es una vía que hay que recuperar, sacar gente de las rutas y que, bueno, como bien decías, Sí. es súper económico y eso ayudaría muchísimo a lo que es el transporte. Bueno, Noemí, ¿alguna pregunta más por allí? Sí, montones. Pero Pero bueno, bueno, no, realmente desear que se pueda poner a Pérez ahí, en el lugar que tiene que estar, Totalmente. que Bueno, se lo merece aparte. la verdad que no quiero ser humilde, pero la ciudad de Pérez, más allá de lo que sale en los diarios, gente súper laburante, Ujú. desea fervientemente volver a vivir muchas veces como lo planteabas vos hace un tiempo, quiere vivir como pueblo, más allá que somos ciudad, Claro. porque eso nos gusta también, de Ujú. alguna manera, conocer a todos, que poder caminar tranquilo por la calle, poder ir a andar en bicicleta y dejarlo, que obviamente las épocas han cambiado, pero yo creo que así como hay cosas que hay que modernizarlas y innovar, yo creo que no hay que resignarse tampoco a querer vivir como vivíamos antes. Entonces, muchos nos dicen, no, bueno, pero eso va a ser imposible. Bueno, yo no me resigno y ojalá que podamos seguir viviendo como pueblo, lo que es muchísimo de lo que nosotros añoramos. Gas, luz, agua. Bueno, el agua Ah, es sonamos acá, una tengo ma- para 2 horas. el agua es, por sobre todo, es una materia pendiente, pero Claro. Arsénico tienen igual que estamos- nosotros. no, en ese ¿No? sentido no, Ajá. pero estamos viviendo como en 1810. Ajá. En Pérez acarreamos bidones. Acá también. Sí, acá Lama- también, yo también acarreo bidones. Y no Lamentablemente, estoy muy lejos de acá. lamentablemente, Pérez está dividido en dos, todo lo que es el casco histórico y algunos barrios y lo que es Cabin 9. Es lo que dividió el ferrocarril. Sí, Quedó de un lado de la ruta. sí, a ver, Cabin 9 en su momento fue, que para mí un gran déficit que tuvo en su momento Pérez, quisieron hacer un loteo alejado de lo que es el casco histórico. Sí. Que hoy creo, como para mí Funes es una materia pendiente y que le va a traer, si no le está trayendo, problemas actualmente. Ujú. Llevar los servicios del casco histórico a los distintos barrios fuera del casco histórico es muy difícil, y así creció Cabin 9, Claro. sin ningún tipo de servicio. Y hoy la realidad es que en Pérez, más centro, tiene una cooperativa que lleva adelante los servicios,
que hablábamos, pero Cabin 9 está fuera de esos servicios. Entonces dependemos de Rosario, dependemos de la provincia y dependemos de Aguas Santafesina, Claro. que nos lleve el servicio adecuado. Y la realidad es que los vecinos de Cabin 9 abren la canilla y no tienen agua para tomar. Tienen que ir a buscarla al bidón. Y eso Claro. también es lo que preocupa. Claro. Ujú. Cuando llegás, hay días que vos ves colas y colas y colas de gente a rayo del sol. Y hay gente que trabaja todos los días y no tiene la suerte de llegar antes de las 6 de la tarde. Y te cierra la delegación municipal Ajá. que tienes en Cabin 9 y la persona que llegó tarde Se quedó sin agua. se quedó sin agua. Entonces tenés que invertir en un recurso para vos poder tomar agua. Bueno, la realidad es que la gran obra que hablaban del acueducto hoy también es una materia pendiente a nivel provincial, a nivel regional, y ojalá se haga en algún momento, porque Pérez sería uno de los mayores beneficiados, porque la verdad un poco da vergüenza decir de cómo vivimos o qué tipo de servicio de agua no tenemos en la ciudad. ¿Y cloacas? Cloacas, bien. Tenemos el gran problema que no todos tienen el acceso a las cloacas, pero eso fue un servicio que ha ayudado muchísimo, no solamente en la cuestión económica, sino en la cuestión medioambiental, donde eso está manejado por una cooperativa de Pérez, que se llama Copecer, funciona bien. Tenemos todavía, al no tener el servicio de cloacas para todos, siguen de alguna manera el transporte particular de servicios cloacales, que bueno, ante la problemática que ya no se dispone más la disposición final en Pérez, se están yendo a Rosario y bueno, se tira en lo que se llama en el Bajo Ayolas, contra el río Paraná, que tiene una planta de tratamiento de líquidos. Federico, agradecerte por esta nota, venir a charlar con nosotros hasta aquí, hasta la radio. Creo que es importante empezar a tener este contacto Sí. con la región también, no solamente con nuestros concejales aquí, sino que obviamente con lo que sucede también en otras localidades. Eso les va a ayudar, como decía Noemí Pérez, tanto a realzar a Pérez como para también contarnos la realidad de ustedes. Totalmente, yo le agradezco y la verdad que el espíritu de la nota, de la idea de ustedes, me sumo. Mi idea es, si puedo, a raíz de su iniciativa, va a ser de retransmitirla también en Pérez, porque me parece que eso no solamente nos ayuda a nosotros, sino lo va a ayudar a ustedes y va a ser algo recíproco, que nosotros también jerarquicemos el día de mañana lo que hacen nuestros ciudadanos y vecinos de Funes, para que se puedan transmitir también estas experiencias en nuestra ciudad. Así que Y que nos muchísimas hagan gracias. llegar las actividades que desarrollan, ¿no? La gente común, la gente de todos los días, los que se reúnen para hacer una biblioteca o los que se reúnen para hacer, no sé, una peña. Exacto, tal Perfecto, cual. dale, muchísimas gracias. Gracias a vos, Federico. Gracias. Gracias. Así pasaba el concejal de la localidad de Pérez, Federico Joly, aquí en la mañana de Ronda PHS. Quédate con nosotros, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Dale, quédate.